Hoy viajamos a Guatemala, Carlos, viajamos a conocer un lugar único, ¿eh? Un lugar único que dentro de 2 años, en 1524, cumpliría, y he dicho bien el tiempo verbal, cumpliría 500 años, porque se puede decir que la ciudad que visitamos hoy en día, en Antigua Guatemala, es un milagro que haya sobrevivido, porque del emplazamiento original de 1524 pasaron muchas vicisitudes, muchísimas desgracias, y de hecho por eso se acabó creando una nueva capital, lo que es hoy en día Ciudad de Guatemala, y por eso se le llama Antigua Guatemala a la ciudad que hoy es Patrimonio de la Humanidad. Descubrimos un nuevo Patrimonio de la Humanidad con Carlos Olmo. Nos vamos a Guatemala, nos vamos a conocer Antigua. La ciudad de Antigua fue fundada en 1524 como Santiago de Guatemala, edificada a 1500 metros de altura en una zona sísmica. Destruida por un incendio y sepultada como consecuencia de terremotos y una avalancha, en 1773 las autoridades ordenaron la reubicación de la capital a una zona más segura, a 40 kilómetros, que se convirtió en la ciudad de Guatemala. Muchos residentes se quedaron en la ciudad original, que pasó a llamarse Antigua Guatemala, y eso permitió que se quedara anclada en el tiempo y conservara gran parte de la arquitectura colonial. En menos de 3 siglos, la ciudad construyó magníficos monumentos. La mayoría de los edificios sobrevivientes datan de los siglos XVII y XVIII y constituyen magníficos ejemplos de arquitectura colonial en las Américas. Antigua es la ciudad más turística de Guatemala y el lugar elegido por muchos extranjeros para aprender español. Patrimonio de la Humanidad desde 1979, un lugar en el que confluyen muchos artes, mucha cultura, muchas historias, muchas leyendas, pero como nos ha contado antes Carlos Olmo en la introducción, confluye una amalgama de sensaciones increíble. Carlos, especial, ¿eh? Muy especial. Muy especial. Piensa que está construida a una altitud de 1500 metros y cuando llegas a la ciudad, bueno, por un lado te sorprende el diseño de la propia ciudad en sí, que sigue el modelo renacentista italiano en forma de damero. Es lo único que queda del diseño original de la ciudad, lo que es la estructura de las calles, porque la mayor parte de sus edificios originales fueron destruidos completamente, ya fuera por el incendio que después de haberse fundado en 1524 hubo un levantamiento indígena que quemaron parte de la ciudad, pero es que luego en 1541 hubo varios terremotos y hubo una avalancha que prácticamente destruyó todos los edificios. Una de las cosas que te impresiona muchísimo cuando estás en Antigua Guatemala, que yo tengo unos recuerdos imborrables, a pesar de que mi viaje fue ya hace más de 20 años, es ver los impresionantes volcanes que la circundan, que te dan una idea de wow. Realmente en Guatemala nunca estás muy lejos de un volcán, algunos más activos, otros menos activos. En este caso los dos más cercanos son Volcán Agua y Volcán Fuego. El agua está extinguido, ya por eso le llaman agua, pero el fuego todavía tiene algún tipo de actividad y bueno, siempre es algo que está permanentemente y desde muchísimos puntos de la ciudad tienes siempre el telón de fondo de alguno de los dos volcanes. Oye, en 1543 se volvió a levantar la ciudad. Correcto. Que sirvió más o menos unos 200 años, ¿no? 230, hasta que de pronto otra vez otro terremoto. Y fue en 1773 cuando ya se decidió trasladar lo que era la capitalidad del país a la ciudad de Guatemala, que está como unos 35 o 40 kilómetros, creo recordar, de Antigua. Claro, cuando visitas las dos ciudades te das cuenta de la gran diferencia histórica que hay, ¿no? La primera, la Antigua, bueno, pues fue reconstruida. La desgracia que fue que el terremoto lo destruyera también es un poco su bendición, ¿no? Porque como se abandonó para trasladar la capitalidad a la ciudad de Guatemala, pues quedó
así durante muchos años, durante muchas décadas abandonada, y luego ya cuando empezaron a reconstruirla, pues se mantuvo, pues eso, la estructura original, y de hecho es una delicia pasear por sus calles empedradas, ver esos balcones de hierro forjado de estilo colonial, enormes, que entra mucha luz en las casas, todas casas por supuesto de piedra, las iglesias que hay, y luego también algo que es inherente a Guatemala, y es que siendo como es una ciudad colonial, está llena de vida, de cultura maya, y eso es algo que es un contraste que es fascinante. Yo, por ejemplo, todos los días al amanecer me iba al mercado que está justo, se monta a las afueras de la ciudad, y es en un descampado, prácticamente no hay ni puestos, no hay techado ni nada, y están allí todos los mayas vendiendo sus mercancías, y claro, con la luz del amanecer, o sea, son recuerdos absolutamente imborrables que tengo. La ciudad se dibujó en forma de cuadrícula, Claro. un poco con las reminiscencias del Renacimiento italiano, ¿no? Sí, Siglo XVI. Sí, exactamente. Estamos hablando de 1524, la fecha original de la fundación de Santiago de Guatemala, y sí, bueno, pues es un poco también esa cuadrícula, es un poco, se repite en la mayor parte de las ciudades coloniales españolas creadas en el Nuevo Mundo, en Latinoamérica, tanto en Sudamérica como en Centroamérica. En Lima ves esa estructura también, con la plaza de armas, o sea, es un diseño, pues eso, de forma de damero, que el original es del Renacimiento italiano. Oye, el casco original es pequeñito, son creo que aproximadamente unas 50 hectáreas, mantienen algunos edificios originales, y de cara a los telespectadores, a aquellos que quieran ir a conocer este patrimonio de la humanidad, ¿cuál es el imprescindible? ¿Qué tienen que ver que es absolutamente imprescindible y que les da la sensación de por qué ha sido denominado como Patrimonio de la Humanidad? Yo te diría que sobre todo es la armonía del conjunto. La armonía del conjunto, porque no ves un solo edificio moderno, no ves algo que desentone. Hasta en las ciudades a veces más históricas, pues siempre pues les ha dado por hacer algo moderno y lo han querido. Y no, aquí ves que todo el mundo respeta, no hay prácticamente metal, no hay prácticamente acero, todo es piedra, todo. Los colores con los que pintan las casas también son colores ocre, son colores estilo colonial. Entonces yo te diría que, bueno, por supuesto la iglesia principal es una auténtica maravilla, la Plaza Mayor tiene pórticos de piedra, pero a mí lo que más me gustó de Antigua es que todo rezumaba historia. Recuerdo que, por ejemplo, el cibercafé, porque en aquella época no viajaba con ordenador, tenía que ir a los cibercafés para actualizar Vagamundos. El edificio en el que estaba el cibercafé tenía más de 300 años, y entonces, hablando con el propietario, con el director, yo le decía, es que estamos hablando ahora de tecnología del siglo XXI, porque fue en 2001 cuando estuve allí, y en un edificio que tiene más de 3 siglos, ¿no? Entonces, ese era el contraste. Aquello era un cibercafé, pero por supuesto no se le hubiera ocurrido al propietario, y no le hubieran dejado poner un neón fuera que dijera cibercafé. Entonces, es la armonía del conjunto, no hay nada que desentone, y también el tipo de visitante que va a Antigua es un visitante que busca cultura, que busca conocer el mundo maya. De hecho, es la ciudad a la que van más extranjeros de toda Centroamérica a aprender español. ¿Por qué? Porque cuando llegas allí, realmente todo te inspira y todo te ayuda a meterte en el idioma, en la cultura y en ese ambiente colonial fascinante. Patrimonios de la Humanidad. Antigua, Guatemala, 1979. La armonía del conjunto. Nos lo está contando Carlos Olmo, el director de Vagamundos, al que a mí me gusta preguntarle siempre. Ese secreto inconfesable, ese lugar
para ti especial, el secreto o casi secreto que siempre nos traes en esta sección? Pues mira, yo recomiendo a nuestros televidentes que si tienen la oportunidad vean las ciudades de fuera, suban o hagan por lo menos algún tour a lo que es las faldas de los volcanes, tanto el agua como el fuego, porque eso te permite ver la ciudad desde las alturas, el valle en el que está construida la ciudad, que recuerdo es el Valle Pacán, es una preciosidad, y entonces, bueno, esa perspectiva que obtienes de la ciudad, que como bien decías antes no es muy grande, más o menos son 800 metros de largo por poco menos de 600 de ancho, o sea que puedes caminarla relativamente fácil, pero cuando la ves desde la altura te das cuenta de la armonía que tiene en su diseño y sobre todo en su conservación, porque está a punto de cumplir 500 años. Para terminar, un último recuerdo, una sensación de esta ciudad, de la que hablaremos también un poquito más adelante, porque como nos está contando Carlos Olmo, va a cumplir 500 años. Aquí nos haremos eco y viajaremos seguro alguna vez más para allá. Ese sentimiento, ese último recuerdo. Pues mira, el de ir a eso, al amanecer al mercado, y pues yo estaba alojado en un hostal donde había cocina, y hacer la compra hablando con las señoras, que muchas de ellas hablaban realmente no muy bien el castellano, porque su idioma principal es el maya, y entonces hacían un esfuerzo, ¿no?, porque se notaba que no era su idioma principal de comunicación, y hacer la compra y luego llegar al hostal y hacerte tu desayuno con esas frutas que solamente saben cuando las compras y las consumes allí, y no como cuando las compras aquí en un supermercado, que han venido pues ya sea por avión o en un barco en una cámara frigorífica. No, esa fruta probablemente la noche anterior la sacaron de su árbol frutal y te la están vendiendo ahí al amanecer para que luego tú te la tomes en el desayuno y disfrutes también de un maravilloso café como es el de Guatemala. Es uno de los cafés que a mí personalmente me gusta más del mundo. Pues con ese recuerdo me quedo, con esa última sensación, con esa última imagen que seguro que te hace tener a esta ciudad Antigua y a este país, Guatemala, en el corazón. Carlos Olmo, director de Vagamundos, muchísimas gracias. A vosotros.